Piensa en la última vez que confiaste en un hospital. Entras, firmas papeles, te duermen, y cuando despiertas esperas que todo haya salido bien. En Coma, de Robin Cook, algunos pacientes nunca llegan a despertar. Jóvenes sanos, cirugías simples, complicaciones inexplicables. Para la mayoría son estadísticas. Para una estudiante llamada Susan Wheeler, son una alarma. Siguiéndola entre quirófanos, sótanos, computadoras y un misterioso instituto para pacientes en coma, vamos a descubrir qué se esconde detrás de esos accidentes que nadie quiere investigar demasiado. La historia arranca con Nancy Greenlee, una joven de 23 años que ingresa al Boston Memorial por una fuerte hemorragia uterina. El doctor mayor le explica que necesita una dilatación y curetaje para detener el sangrado. Es un procedimiento rutinario y ella acepta sin siquiera avisar a sus padres. La llevan al quirófano 8. El anestesista, el doctor Billing, la duerme con pentotal, la paraliza con succinilcolina y la conecta al respirador. Todo parece ir bien mientras Major trabaja. Pero, durante la cirugía, la presión y el pulso de Nancy empiezan a bajar y el monitor muestra alteraciones. Al terminar, Billing revisa sus pupilas. Están completamente dilatadas. En un segundo entiende que algo terrible ha pasado. El corazón late, pero el cerebro parece perdido. Saltamos al lunes 23 de febrero de 1976, una mañana fría en Boston. Conocemos a Susan Wheeler, 23 años, estudiante de medicina. Es muy atractiva y brillante, siempre con notas excelentes, pero su belleza en un ambiente dominado por hombres hace que muchos no la tomen en serio o se sientan intimidados. Esa mañana se levanta de mal humor, mira su pequeño cuarto, se ve en el espejo y bromea con que quizá debería ser bailarina y no doctora, mientras se prepara para su primera etapa clínica con pacientes reales, llena de nervios. El Boston Memorial Hospital es un conjunto de edificios viejos, rodeados de vías de tren y zonas pobres, pero con gran prestigio. Es el lunes a las 7:30, todos los quirófanos están llenos, empiezan más de 20 cirugías. En la sala de descanso están Chester Walters, un empleado viejo y enfermizo que limpia tazas y fuma sin parar, y el Dr. Mark Bellows, residente de cirugía, atlético, brillante y ambicioso. El jefe de cirugía, el Dr. Stark, le ha encargado dirigir a 5 estudiantes de medicina, entre ellos Susan, porque el residente que iba a hacerlo enfermó de hepatitis. Bellows prepara un calendario exigente para enseñarles teoría y práctica. Al principio lo ve como una carga, pero termina convencido de que esos estudiantes pueden ayudarlo a avanzar en su carrera. Susan y sus compañeros llegan, se pierden en los pasillos y preguntan en el puesto de enfermería. La jefa, agotada, les señala el camino con mala gana y se burla de los estudiantes verdes. En la sala de Beard conocen a Bellows. Los regaña por llegar tarde, les advierte que la rotación será durísima y que las enfermeras no estarán encantadas con ellos. Mientras tanto, en otro quirófano, el cirujano David Cowley termina furioso una operación complicada. En su rabia patea un armario que se abre y deja ver que está lleno de medicamentos guardados en secreto. Cowley cierra, anota el número del casillero, 338, y se va, consciente de que ese hallazgo puede traer problemas. Susan está molesta porque el vestuario de médicos es solo para hombres, y en rebeldía se pone un guardapolvo de enfermera. Por impulso, abre la sala de médicos y sorprende a Bellows en ropa interior buscando su bata. El momento es incómodo, pero ambos terminan riéndose, y eso suaviza un poco la mala impresión que ella tenía de él. Más tarde, los estudiantes entran por primera vez a un quirófano a observar una operación. Al primer corte, George Miles se desmaya. Lo sacan, lo reaniman. El cirujano se enfurece por tener estudiantes tan inexpertos, y Bellows termina retirando al grupo de la sala. Después del susto, el grupo se toma un café y luego sigue a Bellows a la unidad de cuidados intensivos. Allí les presenta a la enfermera June Sherwood, que les explica el caso de un paciente de cardiología. Entra Daniel Cartwright y Bellows les habla de Nancy Greenlee, una joven que entró por un procedimiento ginecológico sencillo, tuvo una complicación anestésica, quedó en coma y lleva días con el electroencefalograma plano. Susan observa a Nancy llena de tubos, pregunta cómo pasó, si es frecuente, cuánto tiempo lleva así. Bellows le responde que es un caso de 1 en 1000 y que, aunque el corazón late, el cerebro está prácticamente destruido. Incluso menciona que, en casos así, se puede considerar usar sus riñones para trasplante. De pronto suena el sistema de llamadas del hospital. Necesitan a la doctora Susan Wheeler.
Bellows le explica que anotaron sus nombres como si fueran médicos para asignarles pacientes y que es su primera llamada oficial. Debe iniciar un goteo en un paciente preoperatorio. Sarah Stearns le da la bandeja con el frasco de solución y le indica la habitación 503. Susan camina pensando en lo difícil que será pinchar una vena. Entra esperando encontrar a un anciano, pero se encuentra con Sean Berman, un hombre joven, atlético, nervioso pero simpático. Él rompe la tensión con bromas. Le dice que le alegra que lo distraigan y que ella no parece médica, sino bailarina. Susan cuelga el frasco, prepara el goteo. Trata de concentrarse y no mirarlo demasiado. Sean le cuenta que es arquitecto, que vive en Cambridge y que será operado de una rodilla por una menisectomía. Ella, sin querer, le confiesa que últimamente se siente neutral, poco femenina, aislada de la vida normal por la medicina. Él le pide que lo llame Sean y sugiere seguir hablando algún día fuera del hospital. Sarah entra a ponerle una inyección, y cuando Susan se va, él pregunta si volverán a verse. Ella responde que sí, mientras él esté ingresado. Lo llevan al quirófano y se despiden con un gesto cómplice. Camino de regreso, Susan piensa en lo mucho que la ha impactado este paciente y en lo difícil que será equilibrar sus emociones con la profesión. De nuevo cruzamos pasillos, ascensores y escaleras con Susan. Pasa por cuidados intensivos y vuelve a ver a Nancy en coma, lo que la enfrenta al miedo a decidir sobre la vida y la muerte. Luego sube a una sesión clínica donde Stark analiza el caso de Nancy y regaña a Bellows por el tema de la responsabilidad. La reunión se interrumpe por una alarma. Paro cardíaco en UC. Los médicos salen corriendo. Antes de su cirugía, Sean aparenta calma, pero está muy nervioso. En el quirófano, el anestesista Goodman lo duerme. La operación va bien, hasta que el monitor muestra arritmias y una caída de presión. Goodman entra en pánico, administra medicación, el corazón se estabiliza, pero al final revisa las pupilas. No reaccionan a la luz. Es señal de daño cerebral grave. Solo puede decir «Dios mío». Más tarde, Susan y sus compañeros regresan a UCI. La situación de Nancy es muy delicada. Bajo la supervisión de Bellows, el equipo aplica diferentes procedimientos y medicamentos hasta conseguir estabilizarla. Susan percibe que, entre tanta rutina hospitalaria, a veces la ven más como un expediente que como una persona. Luego, Susan acompaña a Bellows a la sala de recuperación y encuentra allí a Sean Berman, conectado a aparatos, sin reaccionar, con la pierna enyesada pero con parámetros estables. Llega el Dr. Harris, jefe de anestesia, y conversa con Goodman sobre los medicamentos utilizados, que resultan ser los mismos que en el caso de Nancy. Las pupilas de Sean aparecen muy dilatadas, y Harris comenta que podría existir un compromiso neurológico importante, por lo que solo pueden seguir observándolo. Susan se siente muy molesta. Un paciente joven con este desenlace después de una intervención sencilla, y no es un hecho aislado. Harris lo atribuye a reacciones idiosincráticas. Tras un intercambio tenso, admite que ya han ocurrido varios episodios parecidos en los últimos años. Sacudida por lo que ha visto y recordando su conversación con Sean cuando estaba despierto y bromista, Susan decide investigar esos casos como tema de su monografía. Está convencida de que algo no cuadra con la anestesia. Empieza a leer sobre el coma en la biblioteca del hospital. Trauma, falta de oxígeno, trastornos metabólicos, drogas. Revisa estudios donde muchos comas postoperatorios nunca se explican bien. Concluye que, en quirófano, el alcohol está descartado y que la combinación de fármacos podría ser responsable. Comparando cifras, ve que en el memorial los comas son mucho más frecuentes que en otros hospitales. Con el tiempo limitado, decide hacer algo más directo. Usar la computadora central del hospital para conseguir una lista de pacientes en coma sin enfermedades previas, operados allí. Observa cómo funciona el sistema de formularios. Rellena uno como si fuera un pedido de contaduría y logra colarlo entre otros, gracias a la ayuda indirecta de un empleado. Cuando recibe los listados y los revisa con Bellows, descubre que en el último año solo hay un coma totalmente inexplicable, el de Sean Berman. Aún así, ella sospecha que las cifras están limpias y empieza a relacionar también varias muertes por paro respiratorio. Bellows intenta restarle importancia, la invita a cenar y ella acepta, pero sigue decidida a seguir tirando del hilo. Empieza a bajar al sótano, hacia el laboratorio de patología. Es un lugar oscuro, lleno de frascos con muestras, olor a formol y una sala de exámenes post-mortem que le pone la piel de gallina.
Allí observa el estudio de dos pacientes que han fallecido recientemente, Ferrer y Crawford, ambos con un desenlace relacionado con problemas respiratorios sin causa evidente. Los residentes comentan que ya han visto varios casos parecidos. Personas jóvenes que de repente dejan de respirar y cuyos estudios posteriores casi no muestran nada concluyente. Susan pide las historias clínicas de esos casos, las encuentra en un estante etiquetado como postmortem y las copia en su cuaderno, igual que hizo con la de Nancy. El siguiente paso es hablar con la jerarquía médica. Va donde Nelson, jefe de medicina clínica, y le cuenta que ha identificado varios comas sin explicación clara. Nelson reconoce que el dato es inquietante, pero se ampara en la confidencialidad, le niega acceso formal a la información y se queda con la hoja de la computadora. En cuanto ella sale, llama a alguien por teléfono. Susan también intenta hablar con Harris para disculparse por la discusión en la sala de recuperación y pedirle ayuda con su investigación. Él la trata con desprecio, con comentarios sexistas. La acusa de ingenua y amenaza con sacarla del hospital si sigue con el tema. Susan sale llorando, pero también muy segura de que ha tocado un nervio sensible. Bellows la escucha, le dice que su cruzada es peligrosa, le advierte que los comas pueden ser mala suerte, no conspiración. Al mismo tiempo, él está metido en otro problema, el casillero 338 que Cowley descubrió lleno de drogas. El jefe de residentes, Chandler, lo llama a su despacho para decirle que el armario estaba originalmente a su nombre y luego fue reasignado. Le pide que no mencione nada a nadie y que controle a Susan, porque Harris ya está furioso. Susan decide ir más arriba. Se reúne con Stark, el jefe de cirugía. Le muestra sus datos y le habla de los comas, tanto quirúrgicos como médicos. Stark admite que conoce los casos de cirugía, se sorprende por los de medicina y reconoce que, en teoría, podría haber una causa común. Ella propone un estudio formal. Él dice que sería interesante, pero caro y difícil de justificar, y le sugiere que hable con Nelson. Cuando Susan menciona que siente que hay algo sucio detrás de todo, Stark se inquieta. Ese mismo día le han informado del casillero lleno de drogas. Aún así, le ofrece cierta ayuda, le pide que lo mantenga informado y le promete que mirará el tema de las drogas. Esa noche, Susan va al departamento de Bellows en Beacon Hill. Él la recibe con vino, chimenea encendida, ambiente cálido. Hablan de Stark, del armario 338, del curare y de anestésicos que podrían causar parálisis y depresión respiratoria. También del Instituto Jefferson, un centro especializado para pacientes en coma, donde han enviado a Sean. Surge la atracción entre ambos. Susan se desahoga sobre lo difícil que es ser mujer en medicina, y finalmente se abrazan y se besan. Al día siguiente, Susan quiere dedicar un día entero a investigar. Compra una bata de enfermera, consigue en la municipalidad planos del Instituto Jefferson y vuelve al memorial buscando al neurólogo McLeary. Él la recibe con ironía, la acusa de meterse donde no debe y de usar la computadora sin permiso. Llama al director del hospital, Philip Oren, que llega y le da un sermón sobre la reputación del memorial y el hecho de que ella es solo una invitada. Delante de Susan llama al decano Chapman y logra que la retiren de la rotación en el memorial. Para rematar, Oren le comunica que está expulsada como estudiante de cirugía en ese hospital. Susan sale destrozada, bajo la lluvia, sintiéndose fracasada, hasta que empieza a notar que un hombre con abrigo y sombrero oscuro la sigue. Lo ve junto al río, luego cerca del MIT, luego dentro de una biblioteca. Intenta convencerte de que es paranoia, pero cada vez que cambia de camino, él reaparece. Asustada, baja al metro. El andén está casi vacío. El hombre entra, enciende un cigarrillo y comienza a acercarse lentamente. Susan, desesperada, se aparta del borde y corre hacia el final del andén, buscando una salida por una zona de servicio. En la huida tropieza, se tuerce el tobillo y queda muy cerca de las vías justo cuando se oye llegar el tren. Un par de personas la ayudan a incorporarse y la apartan a tiempo, mientras el tren entra en la estación. Ella, todavía temblando, dice que solo ha resbalado y luego se marcha en taxi, intentando recuperar la calma. Paralelamente, Bellows va a buscar a Walters, el viejo empleado del hospital. Llega a una casa abandonada en un barrio pobre, entra al sótano y lo encuentra ahorcado, con el rostro lleno de sangre. Huye horrorizado. Entiende que Walters está muerto y que el misterio de las drogas es mucho más oscuro de lo que pensaba. Susan se reúne con el decano Chapman y le cuenta todo.
los casos de coma, las dificultades que ha tenido para investigar y el episodio del metro, donde sintió que algo no estaba bien. Él decide no expulsarla de la facultad, solo la cambia de hospital para que haga allí su rotación de cirugía. Esa noche, cuando Susan vuelve a su cuarto, se encuentra de nuevo con el hombre del abrigo. La sorprende en el baño, la acorrala verbalmente y le habla de forma muy dura. Le muestra una foto de su hermano James y le deja claro, con insinuaciones, que seguir haciendo preguntas podría provocar que en su familia ocurra algo muy desagradable. Después se va, dejándola muy alterada. Muy nerviosa, pero todavía decidida, Susan se recompone, se ducha y llama a Stark. Le dice que está convencida de que esos comas no son simples coincidencias. Stark se muestra inquieto, menciona que quizá haya que informar a las autoridades y promete revisar si puede gestionar una visita al Instituto Jefferson para que ella vea a Sean. Por otro lado, hay una persona encargada de presionar en la sombra, alguien que anteriormente consiguió que Walters firmara una declaración asumiendo la responsabilidad por las sustancias encontradas en el hospital, en una situación cuyo final quedó lleno de dudas. Ahora recibe una nueva instrucción: utilizar sus recursos para conseguir que Susan abandone por completo su investigación y que, desde fuera, todo parezca un incidente sin relación con lo que ella está descubriendo. Susan decide seguir adelante. Vuelve al memorial, convence a seguridad de que le abran el despacho de McClary y busca las historias clínicas que él escondía. Al principio no están, pero termina encontrándolas ocultas en un armario. Se las lleva a la sala de médicos para analizarlas. Mientras tanto, D'Ambrosio entra a su pensión, fuerza la puerta de su cuarto y se da cuenta de que ella no está, así que decide esperarla. Susan y Bellows se reúnen en la sala de médicos. Ella le muestra los golpes del ataque y le cuenta las amenazas contra su hermano. Está convencida de que hay una organización criminal detrás. Bellows, por su parte, le confiesa lo del casillero 338. Las drogas estaban registradas a su nombre y Walters ha aparecido suicidado. Susan ha revisado las historias clínicas de varios pacientes jóvenes, sanos, casi todos operados en la sala 8, con comas o paros respiratorios inexplicables. Se pregunta si podrían haber usado succinilcolina de forma encubierta. Bellows responde que sería difícil sin que nadie lo notara y le insiste en que se aleje del hospital. Ella se niega. Sus sospechas recaen sobre Harris, Nelson, McClary y Oren. Susan esconde otra vez los expedientes, pero se siente frustrada por no encontrar un patrón claro. Entonces decide investigar la sala 8 físicamente. Se viste de enfermera, entra al quirófano y comprueba que todo parece normal. Mira el techo, se sube al falso cielo raso y comienza a seguir los tubos de oxígeno. Allí hace un descubrimiento clave. En la línea de oxígeno del quirófano 8 hay una válvula especial, única, desde la que se podría cortar el flujo o introducir otro gas. Esa pieza encaja con la idea de una intoxicación silenciosa. Al día siguiente, de camino a su pensión, ve que la pequeña señal que había dejado en la puerta, una bolita de papel, ha desaparecido. La puerta está entreabierta. Comprende que su agresor está dentro y huye escaleras abajo. Él la persigue por los pasillos hasta la Facultad de Medicina. Susan se esconde primero en un anfiteatro oscuro, luego corre hasta el aula de anatomía y se las ingenia para encerrar a su perseguidor en el gran refrigerador de cadáveres, trabando la puerta desde afuera. Después huye del edificio con la sensación de que ha escapado por muy poco. Aún nerviosa, toma un taxi hasta el departamento de Bellows en Beacon Hill, porque es la única persona en la que siente que puede confiar. Le cuenta que el mismo hombre volvió a cruzarse en su camino, que consiguió dejarlo encerrado en la cámara refrigerada del área de anatomía, y le explica el descubrimiento de la válvula oculta en la línea de oxígeno. Por primera vez expresa con claridad su nueva hipótesis: que los casos de coma no se deberían solo a los fármacos habituales, sino a la posible entrada de monóxido de carbono por esa línea de oxígeno del quirófano 8. Bellows reconoce que, en teoría, la idea podría tener sentido, pero le responde que, sin datos sólidos ni un motivo evidente, suena a una gran conspiración. La conversación se vuelve tensa y, al final, Susan se marcha molesta. Mientras tanto, D'Ambrosio, atrapado en la cámara frigorífica, se aterroriza tanto que dispara contra uno de los cadáveres, hasta acabar acurrucado, casi paralizado por el miedo. Susan pasa la noche en un motel barato, registrada con un nombre falso. Sueña con túneles y rieles, se despierta con la bocina de un coche, todavía nerviosa. Llama al decano Chapman, finge un dolor abdominal para no ir al hospital, y después llama a Stark.
Él le confirma que no podrá volver al memorial, porque los cirujanos están enfadados, pero le consigue algo mejor: una visita casi secreta al Instituto Jefferson esa misma tarde. Ella menciona la válvula del quirófano 8. Stark dice que la revisará. En el Jefferson, un centro moderno dedicado a pacientes en coma, una empleada llamada Michelle le muestra primero un video institucional donde se presenta el hospital como una solución eficiente para ahorrar camas. Luego la lleva a una inmensa sala donde cuelgan más de 100 pacientes en coma, suspendidos en estructuras especiales, todos conectados a una computadora central que controla sus funciones. Susan pide ver a Sean Berman. Mitchell va a revisar el sistema y descubre que Sean está muerto. Cuando examinan las cámaras se dan cuenta de que Susan ha desaparecido de la sala principal. Susan comprueba en los registros del instituto que el caso de Sean ya no aparece entre los pacientes en seguimiento. Guiada por su intuición, logra entrar de forma discreta en la sala de computación y descubre que todo el lugar se controla mediante un sistema de cámaras. Desde allí encuentra el camino hacia la zona de procedimientos y se esconde para observar qué pasa. Lo que ve la deja profundamente inquieta. Escucha a los médicos comentar, con total naturalidad, el uso de 2 órganos muy importantes de un paciente, conectadas a equipos especiales y preparadas para ser enviadas a otra institución. En ese momento, Susan entiende que el Jefferson no se limita a mantener con vida a las personas en coma, sino que también organiza, de manera muy reservada, el uso de esas partes para intervenciones en otros lugares, algo muy distinto a lo que cualquiera imaginaría de un centro así. En ese momento suena una señal de alerta por la presencia de alguien no autorizado, y el personal de seguridad comienza a buscarla. Uno de ellos casi la alcanza, pero Susan se adelanta, entra en un laboratorio y en medio del forcejeo consigue zafarse utilizando unas tijeras que encuentra cerca, lo suficiente para que las suelte y poder salir corriendo. Logra llegar hasta una ventana y pasar a una cornisa exterior. Después encuentra un acceso al espacio del falso techo y vuelve a moverse entre tuberías y estructuras hasta situarse encima de una oficina marcada con las iniciales DP, donde ve a un hombre y a un miembro del personal preparando unas cajas identificadas como contenedores médicos para intervenciones urgentes. Los sigue por la parte superior del pasillo hasta el garaje y observa cómo cargan esas cajas en un camión. Susan aprovecha un pequeño hueco, se desliza hasta el techo del vehículo cuando éste ya está en marcha y, aunque casi pierde el equilibrio, consigue sujetarse. El camión se dirige hacia la zona del aeropuerto. En un semáforo, Susan logra incorporarse. El conductor la ve y se queda paralizado por la sorpresa. Ella aprovecha ese instante para bajar rápidamente al suelo y alejarse entre los coches. De noche, helada y agotada, Susan camina por la ciudad. La gente la mira como si estuviera loca, pero consigue entrar en un restaurante para hacer una llamada. La operadora del hospital no quiere darle el número de Stark, y el dueño del local intenta apartarla del teléfono, pero Susan, desesperada, lo empuja y sigue marcando. Cuando por fin habla con Stark, le cuenta todo: que los comas son provocados, que el Jefferson es un banco de órganos que mantiene cuerpos en coma para vender sus órganos. Stark finge sorpresa y calma. Dice que la historia es increíble, pero posible, que no deben contárselo a nadie y que lo mejor es que se vean en persona en su despacho del memorial. Susan acepta, convencida de que, al fin, alguien importante le cree. En cuanto cuelga, Stark utiliza otra línea telefónica y llama a Wilton, en el Jefferson. Le llama la atención por haber permitido que Susan saliera del lugar sabiendo demasiado. Wilton le recuerda la enorme importancia del proyecto y todo lo que han conseguido gracias a él, y comenta que ahora la prioridad es que ella deje de interferir. Stark, muy alterado al principio, se va tranquilizando mientras camina por su biblioteca. Empieza a ver a Susan como la primera persona que realmente podría poner en peligro todo lo que han construido, y llega a la conclusión de que tiene que apartarla de la situación sin despertar sospechas. Poco a poco se le ocurre un plan que, a sus ojos, resulta casi elegante y adecuado para lograrlo. Susan llega al memorial, convence a la seguridad de que debe ver a Stark con urgencia y sube al piso donde está su despacho. El lugar está casi vacío. Stark la recibe con amabilidad, cierra la puerta con llave y le ofrece whisky para que se recupere. Ella bebe, exhausta, y le cuenta todo lo que ha visto. Pacientes en coma como banco de órganos, cajas marcadas para trasplante, quirófanos donde se trata a los cuerpos como inventario.
Stark la felicita por su inteligencia y empieza un largo discurso donde justifica el programa. Dice que es un sacrificio necesario para el progreso de la medicina y de la humanidad, que la ley y la moral común frenan ese avance y que ellos solo están haciendo lo que el futuro exige. Mientras habla, Susan se da cuenta de que le cuesta mantener los ojos abiertos y mover el cuerpo. Entiende que el whisky estaba drogado. Stark le pregunta si está dispuesta a poner su cerebro al servicio de esa causa. Con el último resto de fuerzas, Susan le contesta con una grosería en lugar de decir que sí. Luego se desploma. Stark, frío, comenta que quizá aún así puedan aprovechar su cerebro y llama a la sala de guardia para que se encarguen de ella. Susan, medio inconsciente, atraviesa visiones raras, luces, formas, pasillos interminables, la cara de D'Ambrosio acercándose con una sonrisa sádica. Poco a poco, esas imágenes se disuelven. Siente que la trasladan en camilla por los pasillos y oye voces que dicen que tiene apendicitis aguda y que es una estudiante de medicina. Otra voz menciona que el decano llamó ese mismo día, avisando que estaba enferma y que su prueba de embarazo fue negativa. La droga empieza a soltarla, mueve un poco la mano, gira la cabeza y reconoce la sala de preparación quirúrgica. Ve a un cirujano lavándose. Una enfermera pregunta si necesita ayudantes. El hombre se vuelve y ella reconoce horrorizada a Stark. Lo oye decir que para una simple apendicectomía bastará con un ayudante y que terminará en 20 minutos. Susan intenta gritar no, pero solo consigue un suspiro. La llevan al quirófano 8. Bajo las luces del quirófano, Susan intenta incorporarse, pero el equipo la mantiene inmóvil sobre la mesa para poder trabajar con seguridad. El anestesiólogo le apoya suavemente la mano en la frente, le coloca la mascarilla y administra el medicamento por la vía, repitiéndole que todo irá bien. La narración pasa entonces al punto de vista del anestesista. Es de madrugada y el ambiente en el quirófano se nota cargado. Él todavía recuerda un incidente anterior con la línea de oxígeno y le preocupa que en aquella ocasión pudiera haberse producido un problema con el gas. Durante la intervención de Susan, vuelve a ver alteraciones en el monitor y, lo más inquietante, detecta que la presión en la cañería central de oxígeno baja de forma brusca por un fallo en una válvula. Cambia rápidamente a las botellas de reserva, pero nadie puede saber con exactitud qué cantidad de gas de la línea principal ha llegado a utilizarse. El único que parece comprender del todo la importancia de lo que está ocurriendo es Stark, que está visiblemente tenso mientras termina de cerrar la incisión. El residente interpreta esos nervios como si fueran solo por la dificultad técnica de la operación, pero Stark escucha unos ruidos apagados en la zona del techo, justo donde Susan había encontrado la válvula días antes. Algunas enfermeras miran hacia arriba, extrañadas. De pronto se abre la puerta del quirófano. Entran varios hombres con bata quirúrgica, muchos de ellos con uniforme azul debajo. Entre ellos está Mark Bellows. Al verlos, Stark entiende que, por primera vez, toda la situación que ha mantenido bajo control durante años corre el riesgo de quedar expuesta, y que Susan Wheeler puede no ser tan fácil de apartar como él pensaba. Así termina nuestro recorrido por Coma, de Robin Cook. Un thriller donde el hospital, que debería ser el lugar más seguro, se convierte en el escenario de una conspiración fría y perfectamente organizada, y donde una estudiante se ve obligada a elegir entre su seguridad y la verdad. Si te gustó este resumen de Coma de Robin Cook, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video. Gracias por acompañarme en este libro. Nos vemos en el próximo. Bye.